Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Alguna Profe, vez ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ya terminó? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. Sí, pero no. Quisiera hablar hoy, o Ulises quiere hablar hoy, de dos firmes convicciones. Una es del valor que para él, y yo coincido con él, así que voy a hablar en primera persona, el valor que tiene la palabra pero, en cualquier narración. Una narración, de hecho, siempre nos presenta alguna situación, algún personaje, nos introduce en algún marco, nos ubica en algún momento. Luego de presentar los personajes, generalmente hay que introducir un problema, porque si no, esa historia no se la vendemos a nadie. ¿A quién vamos a atrapar con una historia que no tiene ningún problema? Siempre el problema se introduce con un pero. Todo viene normal, tenemos a los personajes, están ubicados en determinado lugar, pero pasa algo. La palabra clave en cualquier narración es el pero. Estoy absolutamente convencido de eso. La otra firme convicción tiene que ver con una idea de Ray Bradbury. Según este autor de ciencia ficción, este autor norteamericano, que hace poco fue revivido y vuelto a matar por los medios de comunicación, ni él pudo imaginar esto en sus relatos de ciencia ficción. Según él, cuando él escribía del futuro, escribía del pasado. Cuando escribía que unos seres humanos en el siglo XXI viajaban a Marte y conquistaban el planeta, viajaban en cohetes y construían ciudades de cristal, en realidad no estaba escribiendo del futuro, sino de lo que, por ejemplo, los conquistadores habían hecho con los indios norteamericanos. Cuando el ser humano exterminaba a la raza de marcianos, en realidad estaba escribiendo del exterminio de los indígenas norteamericanos, del pueblo autóctono norteamericano. En ciencia ficción, entonces, la ciencia ficción siempre habla del pasado, en realidad con un ropaje de futuro. Hay una película, por ejemplo, que ha tenido varias versiones, pero una de las más nuevas, El planeta de los simios, plantea una sociedad donde hay un científico que quiere resolver un problema para el mal de Alzheimer, quiere resolver el problema del mal de Alzheimer, quiere encontrar una cura, y empieza a experimentar con monos, y los monos se comienzan a ser más inteligentes, y uno de los monos empieza a darse cuenta que están siendo torturados, encerrados, maltratados, en los zoológicos, en los laboratorios, y empieza una revolución. Empieza a convencer, con un lenguaje gestual primero, a los demás de que hay que rebelarse, de que hay que generar cierto desacato. La primera palabra que ese mono produce es no. Cuando le están pegando una paliza a uno de los monos que se rebeló, levanta su puño y grita no, bien fuerte. Una de las dos cosas. Una narración, ¿qué es otra cosa? ¿Qué otra cosa es la historia o la vida que una narración? Una sucesión de hechos, donde cada época histórica nos plantea un pero a través de un problema. El tema es qué hacemos con ese problema. A veces quizás hay que decir no y parar y cambiar las cosas.
Para los que nos tildan a los profesores siempre de negativos, a veces el no es un sí. Recuerdo otra historia mítica, una historia mítica, Adán y Eva en el paraíso. El Señor les dijo que del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comieran. Que de ese fruto no comieran. Y ellos dijeron sí. El castigo fue la expulsión del paraíso. Pero quizás el premio fue el conocimiento. Quizás a veces haya que decir no, haya que decir sí. Pero sin duda hay que plantear en algún momento un pero. No normalizar todo y decir pero. Pero esto no puede ser así. Pero esto tiene que ser distinto. Pero esto puede ser diferente. Entonces, tratemos de decir en algún momento pero, analicemos la situación y digamos no cuando corresponde y sí cuando corresponde. Me encantó. Buenas noches. Buenas noches, iniciamos otro programa de Profe Paquevino. Tiene un título, pero nunca nos pusimos de acuerdo con el título, pero sí con el tema, o por lo menos la generalidad del tema. El tema es el desacato. A ver, sorprendeme. No te sorprendo porque estaba ahí, estaba en el WhatsApp, en alguno de los momentos estaba. Tirar para no aflojar entre la queja y el desacato. Bueno, ¿qué es desacatarse? ¿Contra qué cosas desacatarse? ¿Cómo desacatarse? Son preguntas que podríamos ir respondiendo. ¿Desde dónde podemos desacatarnos en la educación? ¿Qué desacatos podemos promover? ¿De cuáles podemos hacernos responsables? ¿De qué situaciones no podemos hacernos cómplices y hay que parar y decir no? ¿En qué otras capaz que sí hay que decir sí? Este tema del desacato, yo le voy a tirar todas las piedras a Bonet porque fue el que lo planteó. Según Atilio, que no está hoy, este programa iba a ser una entrevista a Bonet. Está bien. Pero Atilio se desacató y no vino. Sí, claro. Hoy equipo disminuido. Sí, hoy equipo disminuido. Pero hoy podemos jugar al truco. Vamos a jugar al truco, somos 4. Alejo, Inés, André y quién le sale. El otro día no lo dije porque era Diógenes. ¿Desacato qué es? Es una palabra, ¿cómo la cargamos? ¿Positivo o negativamente? ¿Es una mala palabra? ¿Es negativa? ¿Es negativo el desacato? No, capaz que esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Está mal desacatarse? Y capaz que ahí lo primero que tendríamos que empezar a remitirnos es al desacato de los hijos, ¿no? El primer desacato. Andá para allá, dejá esas cosas en ese lugar, no ensucies la pared. Y el hijo lo hace igual. No, como dijo Ulises Lima, el primer desacato fue de un hijo hacia un padre. Ahí está. No comas de ese fruto y fue y comió. Ahí está. Entonces, el primer desacato es que podemos analizar es del... Y miren todas las cuestiones que pueden suceder en un desacato, en un simple desacato. Y voy a hacer una anécdota, ¿no? Se rompe el televisor. Vamos a una cosa más elemental. Se rompe la radio en la casa. No funciona. Se enciende la radio no funciona. Y el padre sale a trabajar. La madre, ama de casa, escucha al padre que dice: no toquen la radio, cuando vuelva voy a ver qué tiene y a ver si la puedo arreglar. Cierra la puerta y se va a trabajar. El hijo vuelve de un partido de fútbol, entra a la casa, prende la radio y no funciona. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la madre? Se rompió, papá salió, cuando vuelva la va a arreglar. No la toques, porque dijo que no la tocaran hasta que él volviera. Nada, dice el hijo. Pero debe ser una pavada, dice el hijo, ¿no? Toma la radio, destornillador, saca la tapa de la radio, resulta que era un cablecito que estaba suelto, agarra la soldadora, estaño, pin, suelda el cablecito, la radio empieza a funcionar. ¿Qué pasa cuando vuelve el padre a la casa?
escucha la radio que está funcionando. ¿Qué pasa? Dice el padre. ¿Cómo? ¿Y la radio está funcionando? Yo no dije que no la tocaran. No, bueno, pero tu hijo la abrió, vio que era una pavada, la arregló y está funcionando. Sí, bueno, pero yo dije que no tocaran. Este fue un ejercicio, cuando yo era adolescente, fue un ejercicio en un trabajo de un grupo de jóvenes. Ya el ejemplo dice que es de su juventud, de la radio. El padre que sale a trabajar, la madre que se queda en la casa, el padre que da las órdenes, la madre que vela porque las órdenes del padre se cumplan, ¿no? El hijo, con mucho coraje, porque en esa época desacatar una orden de un padre tenía consecuencias bastante graves, ¿no? Desacata la orden del padre, ¿para qué? Para hacer un aporte a la familia, al bienestar de la familia, ¿no? Pero lo que está en juego, ¿cuál es? ¿Qué es? Es la autoridad del padre, ¿no? El padre se enoja con el hijo, porque el hijo desacató una orden. Claro, después explica, bueno, pero si hubiese desarmado la radio y no hubiese podido armarla o la hubiese roto más de lo que estaba, ¿qué hubiera pasado? Y nada, se rompía más que... Pero bueno, lo que está en juego ahí es la autoridad del padre, no otra cosa. Entonces, bueno, ese ejemplo nos tiraron arriba de la mesa a jóvenes de 12, 13 años apenas, a discutir, bueno, qué era lo que pasaba ahí, ¿no? Y era la historia de un desacato. Un desacato, como una de las tantas historias de hijos, padres, madres y abuelos y sus desacatos, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Todo lo que pasó ahí, ¿no? Porque, ¿qué se produjo ahí? Capaz que el enfrentamiento, poner en tela de juicio, que el padre tuvo que argumentar el porqué, que el hijo descubrió el coraje, ¿no? Frente a esa situación, tuvo que tomar una decisión, y eso es una decisión que no era fácil. Podría haberle salido mal y la historia puede haber terminado mal, y yo no sé si la historia la terminaron cuando la explicaron, capaz que ni siquiera la terminaron, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿y qué pasó? No sé, ¿qué puede haber pasado? Bueno, que el hijo abrió la radio, la rompió más todavía, pero bueno, asumió el desafío, ¿no? Y bueno, y después tuvo que sufrir las consecuencias. El riesgo asumió. Asumió el riesgo, perdón, sí, el riesgo. Y tuvo que sufrir las consecuencias. Y está bueno eso, ¿no? De aprender a asumir el riesgo. ¿Y por qué no? Qué interesante es, ¿no? Que tu hijo se desacate de vez en cuando, ¿no? Y asuma el riesgo. Y lo mejor debe ser cuando pega un portazo y se va de tu casa, ¿no? Porque ahí se terminaron los problemas, no lo tenés que mantener más. Como diría Sabina, no perdí una hija, gané un cuarto de baño. Entonces ahí el desacato asume, ¿viste? Un valor interesante, ¿no? Y quizá positivo en este caso. Tiro otra, que por ahí no tiene nada que ver, quizá con lo que vamos a hablar más en profundidad más adelante. Tiro otra. ¿Ustedes conocen a John Leal? No. Bueno, lo pueden googlear después. John Leal. John Leal era un médico norteamericano, en una ciudad de Estados Unidos, no importa en qué ciudad. Él conocía que el cloro, conocemos el cloro, el aguajane, lo conocemos nosotros, en realidad era hipoclorito de no sé qué, de calcio, no sé qué era. No importa, total, nosotros profesores de química, apagar la radio por un rato. Sabía que este producto químico era muy tóxico, ¿tá? Para el ser humano. Pero también sabía que había sido utilizado para matar bacterias. Ya las bacterias se conocían a este principio de siglo, ya las bacterias se podían ver al microscopio, se podían contar incluso, entonces uno sabían que muchas de las enfermedades provenían de estas bacterias que estaban en el agua, ¿no? Ustedes imagínense, a principios del siglo, los sistemas de abastecimiento de agua potable de las ciudades de Estados Unidos no eran de los mejores, ¿no? Y bueno, había una ciudad que se alimentaba de un casi pantano cercano a la ciudad, y por supuesto había muchas muertes de niños
de afecciones que quizá eran muy fácilmente prevenibles en el tiempo moderno, ¿no? Pero en ese momento no se sabía cómo hacer y bueno, se sugería hervir el agua, que era lo que habían descubierto que mataba. ¿Qué hizo el tipo? Durante 2 o 3 meses, en los depósitos de agua volcó hipoclorito, ¿no? Sin decirle a nadie, ¿tá? Con otro cómplice, digamos, que era otro un ingeniero, y empezaron a volcar hipoclorito, por supuesto que en cantidades que no iban a afectar a la salud humana, según ellos, pero nadie lo sabía. Por supuesto que esto estaba totalmente prohibido, el uso de esta sustancia para consumo humano estaba totalmente prohibida, ¿no? En ese momento. Tan es así que cuando, increíblemente, en pocos meses, empezó a mejorar la salud de la población. Hubo un cambio sustancial en la salud de la población. Y en un momento dado empezaron a descubrir que algo había pasado y empezaron a investigar y se dieron cuenta que era el tipo que había metido cloro en el agua. Terminó frente al juez. Y por supuesto que no terminó tras las rejas ni con una condena, porque en realidad había descubierto la forma en que podían solucionar el problema de la potabilización del agua. Un desacato que salvó cientos de miles de vidas. El tipo hizo algo que no debía, por supuesto contraviniendo la ley y por supuesto que asumiendo un riesgo, ¿no? De enfrentar la punición, no sé cómo se dice. Por supuesto que del tipo no se habló nunca más, no se supo nada, hay apenas una estatua por ahí perdida en una ciudad de Estados Unidos, pero a partir de esta... Que tira un chorrito de agua por la boca. Pero por supuesto, a partir de esto fue toda una revolución en Estados Unidos, porque empezaron a aparecer las piscinas de natación. Porque claro, vos ¿cómo mantenés el agua limpia de las piscinas, que no se pudra? No podés estar cambiando el agua permanentemente, son miles y miles de litros, ¿no? Después le preguntamos a Alejo cuánto puede tener una piscina, pero 500.000 litros de agua. Bueno, después te doy las medidas y lo calculás. Pero ponele 500 metros cúbicos de agua, bueno, podés cambiarlas a cada rato, ¿no? Demorás días en llenar y vaciar la piscina, ¿no? Y el agua se pudre. Bueno, a partir de ese momento hay toda una revolución, empiezan a surgir las piscinas, una revolución en todo lo que es la recreación y el aprendizaje de la natación, ¿no? Y bueno, hoy día tenemos las piscinas gracias a ese invento también, ¿no? Y la alergia también. El hipoclorito. Claro, hoy también se ha estudiado que el hipoclorito es una sustancia que por más mínimas dosis que tenga en el agua es peligrosa, ¿no? Pero bueno, también hay que ver cómo resolvemos ese problema también. Otro desacato. Que podía haber tenido consecuencias graves también, ¿no? El otro, el de la radio, no. Pero es probar con el ser humano, ¿no? Experimentar con el ser humano. Tengo varios desacatos más, después en todo caso lo contamos, pero el otro que es famoso es el de Rosa Parks. Bien, sí. El de Rosa Parks, ustedes se acuerdan que en Estados Unidos, allá por la década de los 50, había baños para blancos, baños para negros, escuelas para blancos, escuelas para negros, transporte para blancos, transporte para negros, y Rosa Parks se negó a... Bueno, también se cree que hay un poco de que la historia no fue tan así, no fue la única, ni fue la primera, pero bueno... pero necesitamos un símbolo. Ahí está. En ella se deposita esa historia, ¿no? Ella se negó en ese momento a cederle el asiento a un blanco y ahí inició todo un movimiento de protesta y de desacato que generó también otras manifestaciones en contra del apartheid dentro de Estados Unidos, porque sí, es la política segregacionista. Y a partir de ese momento se genera todo un movimiento, ¿no? Que empieza a mover el eje desde donde estaba, ¿no? Lo habitual se transforma en una cuestión cuestionada, ¿no? Y bueno, y hay un gran cambio, a pesar de que todavía
el año pasado tuvimos varios incidentes con afrodescendientes en Estados Unidos, la policía se ensañó contra ellos, pero también hubo varias denuncias y hubo policías que fueron llevados ante la justicia. O sea, que todavía el problema no está resuelto, obviamente. Esto de la discriminación por el color de piel es una cuestión que no tenemos resuelta los seres humanos, entre otras cuantas, ¿no? Pero bueno, Rosa Parks también fue la que encendió la mecha de todo un movimiento en contra de la discriminación, ¿no? Y fue famosa. ¿Puedo resumir en 3 puntos lo que dijiste? El desacato parece poner en juego el principio de autoridad. Implica asumir un riesgo para el que se desacata o los que se desacatan. Y también ha significado, en un terreno más amplio, determinados avances históricos, determinados cambios históricos. ¿Ah? Entonces, 3 puntos básicos hasta ahora que me parece que han sido planteados: poner en principio el juego de autoridad, asumir un riesgo, y el desacato como principio generador de cambios históricos, ¿no? De vueltas de tuerca en la narración histórica, de peros que introducen los que se desacatan, ¿no? ¿Se acuerdan una cosa que yo hacía siempre? No hice en el primer programa, por ejemplo. ¿Qué dice la Real Academia sobre la palabra desacato? Buenísima. Me parece interesante. Volvemos a la práctica. Sí, volvemos. Es difícil desacatar ciertos hábitos. Ajá. Por ahora vimos que el desacato podía tener consecuencias positivas, ¿no? Por los ejemplos que hemos dado son de consecuencias positivas, ¿no? Fíjense cómo una institución que busca normalizar y que tiene un principio de autoridad sobre el lenguaje define el desacato. Precisamente alguien que tiene un principio de autoridad. Desacato. Primera acepción: falta del debido respeto a los superiores. Segunda: irreverencia para con las cosas sagradas. 3. Del derecho. En algunos ordenamientos, delito que se comete calumniando, injuriando, insultando o amenazando a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya de hecho o de palabra, o ya en escrito que se le dirija. Y ahí se terminan. Las positivas no están acá. Si el desacato ha tenido y tiene consecuencias positivas, una institución que tiene un principio de autoridad y que busca normalizar determinadas cosas, no lo define. Porque falta del debido respeto es que uno debe de generar respeto. Lo irreverente siempre ha tenido una carga negativa. Y con las cosas sagradas, intocables. Y después lo define en cuanto al derecho como un delito. Entonces, la parte positiva, ¿dónde está acá del desacato? No, si la tiene, no está. ¿No? Interesante visitar el diccionario de la Real Academia de Lengua. ¿Te divierte? Me divierte. Sí, yo he dejado de salir, de concurrir a centros nocturnos, de frecuentar señoritas de dudosa reputación, como diría Dolina, por leer el diccionario. Entonces, sí, uno de los desacatos más grandes fue, digamos, ¿por qué nosotros trabajamos 8 horas, tenemos 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento? Fue por el desacato de un montón de trabajadores en Chicago. Y hay desacatos incluso ahí, cuando era la frase de Lin, ¿no? Lin, cuando lo van a ahorcar, le dice: me concedéis, después de condenarme a muerte, la libertad de pronunciar mi último discurso. Con ironía, ¿no? Usando la ironía cuando lo estaban por ahorcar, ¿no? Dice: me acusáis de despreciar la ley y el orden. ¿Y qué significan la ley y el orden? ¿Ah? Yo repito que soy enemigo del orden actual, y repito también que lo combatiré con todas mis fuerzas mientras tenga aliento para respirar. Os desprecio vuestro orden, vuestras leyes, vuestra fuerza, vuestra autoridad. Ahorcadme, dice el tipo. Ahora no, porque vos lo querés, no te vamos a ahorcar nada. En el desacato, en esto de tener en cuenta la narración histórica,
la historia como una narración, que lo es, un cambio de signo del desacato. A ver si me siguen en esto. En determinados momentos, cuando surge el desacato, tiene toda una carga, porque evidentemente va contra un principio de autoridad, que va a tener quien los defienda y va a tener quien va a ir en contra de ese desacato y lo sanciona, dice que es irreverente, que no va en contra de alguna norma. ¿Ah? Pero con el correr de los años, cuando esos desacatos han logrado transformaciones positivas, quedan como un acto heroico y cambian su signo negativo. En su momento, la revolución artiguista fue un desacato. Y muchos sacan la banderita de Artigas. Ahora, si nos desacatamos con una huelga pidiendo un presupuesto, ¿no? La historia la escriben los que ganan. Generalmente, ¿no? Los que tienen papers. Ahora, hay desacatos que hubieran sido deseables. Y que no se produjeron. Muy deseables y nunca se produjeron. Y yo gritaría desde aquí reclamando ese desacato. Por ejemplo. Por ejemplo, el desacato que nunca existió y que podría haberse iniciado con repítame la orden, por favor, ¿no? Que podría haber sido de un soldado en los años de la dictadura, cuando alguien superior lo mandó a torturar a otra persona. Podría haberse registrado ahí un desacato histórico, y sin embargo nunca se registró. El desacato que nunca existió, la frase que ningún soldado dijo en esos años oscuros, la obediencia debida. ¿Debe un soldado obedecer una orden cuando ésta contraviene todo principio ético? Eichmann, ¿era un buen funcionario que solo obedecía órdenes? El desacato que hubiese sido muy interesante que sucediera, ¿no? Y mucho se le critica a la sociedad alemana cuando siguió a Hitler irreflexivamente y ahí hubo algunos desacatos interesantes que no llegaron a... Digamos, hubo un pastor, me acuerdo, protestante que dirigió un movimiento para asesinar a Hitler, por ejemplo. ¿Te das cuenta, no? Un pastor protestante organizando un grupo para tratar de asesinar a Hitler. O sea, la historia está plagada, ¿no? Y quizá hubo algunos desacatos que no lograron ser para perjuicio de toda la humanidad, ¿no? Desacatos que fueron por un terreno no tan violento, ¿no? Gandhi. Eso está bueno. Ahí va. Esto de la resistencia pacífica. Incomprensible para sus enemigos. Te desacomoda absolutamente, ¿no? Uno está acostumbrado a que una revolución vengan a sacarte a los tiros, no a sentarse en un lugar, a ocuparte un sitio. ¿Y cómo los empujó por ejemplo, esa escena que hay de la película Gandhi, ¿no? Que van de a 3 o 4 a enfrentarse con la guardia, y la guardia los tira al piso a palazos, y vienen otros 4 y los tiran a palazos, y vienen otros 4 y los tiran a palazos, y así están toda la tarde recibiendo garrotazos sin defenderse, simplemente yendo hasta la guardia a querer entrar, ¿no? Y que los rechazaban a palazos, ¿no? Cómo los tipos los llevaron al extremo, ¿no? De decir, bueno, vos podés desacatarte, tenés que desacatarte, a ver, ¿cuándo lo vas a hacer? Los guardias se miraban en determinado momento y decían, seguimos con esto absurdo, ¿no? De seguir pegándole palazos a esta gente indefensa, ¿no? Capaz que alguno de ustedes, ahora me acordé de otro, capaz alguno de ustedes me puede ayudar. Aquel partido de fútbol entre un equipo nazi, cierto, y sí. El otro equipo de Ucrania, no sé, no me acuerdo dónde era, ¿no? Era que el equipo tenía que perder, iba a jugar contra el equipo nazi, y sin embargo le ganaron, y después los eliminaron a todos, los fusilaron a todos, ¿no? Pero los tipos no entregaron su ética, ¿no? Jugaron el partido a morir y a ganar, y a morir en serio, ¿no? Sabían lo que le iba a pasar si ganaban ese partido. Muerte, ¿eh? Ese sí era un partido a muerte en serio, ¿no? Y los tipos jugaron y no les importó si morían. ¿Ah? Me parece un ejemplo. En tiempos de tantos escándalos futbolísticos,
un buen ejemplo. A mí quiero comentar que para mí es un tema complejo no sé si esto importa, pero para mí fue como complejo ver desde dónde o de qué ópticas podíamos tomarlo, ¿no? Porque en realidad es como muy amplio. Primero que nada, una de las cosas que enseguida me surgió es que el desacato ha acompañado al hombre, a lo que decíamos hoy, ¿no? A lo largo de su historia siempre hay como momentos en que es necesario o se vuelve una necesidad. En cualquier momento histórico uno va recorriendo y aparecen estos momentos que definen. Después también me preguntaba si es cultural. Si el desacatarse, como ya sea desde lo grupal o desde lo individual, no como planteabas vos el ejemplo del niño que de alguna manera desacata al padre, si es cultural, si es algo cultural que deviene de un paradigma cultural o no, o es intrínseco a lo humano, o no, si se dan en los animales, por ejemplo, el salirse de una norma. No sé, esas son preguntas que tengo y que no pude responderme. No sé si ustedes tienen algún arribo de respuesta a eso. ¿Y la pensamos? Sí, sí, capaz que después en el otro bloque. Yo quiero trabajarlo desde el lugar, desde una palabra que también la asocio, yo la asocié inmediatamente, es el desacato con la palabra empoderamiento, que ya sé que últimamente está de moda, que muchos sociólogos la toman, pero bueno, en realidad yo creo que la palabra desacato tiene, según el paradigma cultural y el paradigma ideológico, es buena o mala, positiva o negativa, eso que hablaban al principio, según desde qué ideología uno la trabaje a la palabra, y ir por el lado de el desacato asociado al empoderamiento, ya sea individual o grupal, porque en el caso de me interesaría como intentar definirla la palabra, ¿no? O definirla entre todos esa palabra, porque en el caso de André, cuando empezó a contar la historia del hijo que desacata al padre, ahí hubo por parte también, haciendo otra mirada, ¿no? Por parte de ese hijo, de ese niño, o no sé si era un niño, yo me lo asocié con un niño, no sé por qué, esa necesidad también de ocupar otro lugar en relación al padre y también ocupar otro lugar de poder familiarmente. Entonces, el desacato está asociado con el poder de otro y la palabra empoderamiento está asociada también, o está intrínsecamente relacionada con apropiarse de algo que es mío, además, que es mío. Entonces ahí aparecen las connotaciones positivas de la palabra, o otros caminos, ¿no? Por ahí. Bueno, vamos a un corte. Vi una flor que ha alumbrado un claro y verde mar, renacerá en palabras que no escribí. Por consultas, sugerencias, halagos o insultos, escribí a elpuente@lateja.org o la página de Facebook El Puente FM 103.3. Estás escuchando El Puente 103.3 FM, una radio con voz de barrio. Hay distintos y hay iguales, hay razones y argumentos para hablar del manicomio en Parlamento. Por una nueva ley de salud mental, justa, inclusiva y humanizadora. Proponemos cambios que respeten los derechos humanos. Un abordaje comunitario que nos incluya a todos, garantizando un trato digno. Informate, conocé las 8 razones para una nueva ley de salud mental. Nos encontrás en Facebook y en nuestra página www.vilardevoz.org. Esta campaña es una iniciativa de 4 pesos. Radio Vilar de Voz y la. Van subiendo la escalera
Por favor, tomen asiento, ya se escuchan, son las voces del silencio. Apoya y difunde El Puente FM. Escuchanos desde cualquier parte del mundo. Desde tu PC, laptop, celular. El Puente FM está en internet. www.lateja.org.uy. Página en Facebook, El Puente FM 103.3. El Puente @lateja.org. Lateja.org. Esta emisora es miembro de AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Estás escuchando El Puente FM 103.3, una radio con voz de barrio. Ground control to Major Tom. Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmets on. Ground control to Major Tom. 10, 9, 8. Commencing countdown, engines on. 5, 4. Check ignition. This is ground control to Major Tom. You've really made a grade, and the papers want to know whose shirt to wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, nothing I can do. Knows which way to go. Tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom. Your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom? Can you hear? Floating while my tin can, far above the moon. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. ¿Volvemos de la pausa? Volvimos. ¿Vos tenés una invitación? Bueno, con tengo algo que te va a servir, Rafa. Dale. Una charla. Inés nos mandó esto. Tragá el maní. Para que estoy comiendo un manicito. Una invitación. Bien.
La Universidad de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales y el área UPMS y el área social y artística de la Universidad de la República, UDELAR, invita a la conferencia del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. Epistemologías del Sur para un nuevo ciclo constituyente en tiempos de fascismo societal. Inés explica ahora qué significa ese título. Yo no entiendo nada. Sábado 16 de abril, 11 horas, Facultad de Ciencias Sociales. Entrada... En el marco de la Semana de la Cultura Portuguesa en Uruguay. Entrada libre y gratuita, ¿no? No dice nada acá de entrada libre, pero supongo que sí. Así que Boaventura de Sousa Santos el sábado 16 de abril a las 11 horas. ¿Quién es? ¿Quién es? Juiz. Yo lo estuve escuchando al veterano, es un fenómeno. Sí. Tengo todos sus discos. Estuve leyendo alguna cosa y algunas veces lo hemos citado acá. Sí. Cuando hablamos de aquello de la falta de imaginación de la izquierda, ¿no? De la falta de imaginarse la posibilidad de la caída del capitalismo, ¿no? De un desacato en serio. De un desacato en serio, ¿no? No, es un tipo fenomenal. Lo que capaz que conviene es ver algunos videos en YouTube para irse medio como que acomodando el cuerpo, ¿no? Para lo que va a decir. Y leyendo obras de él, que se encuentran. Leyendo, por supuesto, sí. Algún libro hemos citado acá. Alguna vez. No sé si querías decir algo de él. De él. No, ¿quién es, decías vos? Sí. Yo creo que es un sociólogo un universitario que hace algo con ese ser universitario, que ha hecho algo positivo y está moviendo la cancha desde el lugar del conocimiento en lo más que puede, y por eso me parece que vale la pena arrimarse ahí a la facultad. Y no es una charla para sabiondos ni para gente, no sé, instruida en el tema, ¿no? Que queda en el mundo de la academia. No, al contrario, la mayoría de las charlas de él siempre se llenan, en realidad, y eso, como invitar, pero desde ese lugar, ¿no? Como, bueno. Me interesa, claro, vamos a ir y vamos a informar. Los invitamos a ir, lo estamos invitando a ir, pero nosotros también vamos a asistir. Y me interesa lo que aparece al final de la invitación, que es la Semana de Portugal, de la cultura portuguesa, porque no sé qué otras... Deben haber más actividades. Deben haber más actividades, que estaría bueno averiguar. Sí. Yo me acuerdo que una vez organizaron un ciclo de charlas sobre el escritor Esa de Queiroz, la embajada de Portugal, que estuvieron muy interesantes. Entonces, capaz que arrimarse y averiguar sobre qué otras actividades hay sobre Portugal, que ha dado más cosas que Cristiano Ronaldo. Yo digo, ¿no? Sí, yo... una cosa. ¿Qué? Profe Pa' que vino, un programa del Sonaro de Montevideo que sale en el 103.3, el Puente FM. Nos pueden escuchar en Facebook, nuestra página de Facebook, Profe Pa' que vino, en YouTube, en la página de Montevideo. O en vivo, como dije. Hay frases nuestras en las paredes de Montevideo, en los muros. Sí. La gente nos cita. Además, el portugués te no va a citar. Creo que sí, que Boaventura algo va a decir, el profe Pa' que vino. Qué buen nombre tiene aparte, ¿no? Sí, Boaventura, buena suerte. Boaventura. Yo, antes de empezar con nuestro desacato como docentes y cómo lo practicamos, y si es positivo o negativo, me parece que esa es la discusión. Alejo se desacató porque se pasó de los controles para este lado. Eso está bueno. Porque acá es como que estoy más cerca. Como... Sí, me parece que está bueno. Yo del otro lado de un vidrio, ¿viste? Lo siento como lejos. Uno es la invitación de un ministro de gobierno al desacato. O quizá al posible desacato, que fue Fernández Huidobro. Y cito, la izquierda hizo punta en eso de armar a la población para defenderse del fascismo. Incluso consideró que la gente debe armarse contra el despotismo y la tiranía, aun si viene de parte de un gobierno de izquierda. O sea... Se estaba peleando hace rato por encontrar un desacato negativo. Al fin, mi mente se... Lo que está diciendo Huidobro es que si el gobierno, aunque sea de izquierda, enfila hacia el despotismo y la tiranía, bueno, por favor,
desacaten. Sí, pero con las armas. Por supuesto. Es Está, el único, está es el único yendo, que entiende eso. está en las antípodas de Gandhi, ¿no? Las antípodas de Gandhi. En todo, en lo físico también, ¿no? En Sí, todo, sí, absolutamente totalmente. Y yo no creo que haga su vestimenta tampoco Huidobro ni nada por el estilo. Y por último, para ingresar ya, y agradezco antes que nada a Celsa Puente por habernos traído a Diógenes de Sinope, que además yo ni me acordaba de Diógenes y ni sabía mucho de las historias, por lo tanto me desasné de algunas cosas, como por ejemplo que pertenecía a una escuela filosófica, la escuela cínica. Y entonces ahí me di cuenta que Celsa Puente no leyó mucho sobre Diógenes. Porque, para ser liviano en la crítica. Hay una enfermedad de esto, de aquellos que acumulan... Un síndrome. Hay un síndrome. Ahí está, un síndrome. Muchos síndromes psicológicos. De gente que acumula mucha cosa y un poco hizo una analogía con... Toman nombres de muchas... de Grecia. Con los hábitos de los docentes de acumular horas, ¿no? Esa fue un poco la cuestión de Celsa Puente. Pero no habló de lo más interesante de Diógenes. Pero que primero, todo lo contrario. Déjame un segundo, Sí, porque aparte, en esa parte de que el docente acumula, el síndrome es de acumular basura. Si acumulamos horas y grupos, estamos acumulando basura. No sé, una pregunta para Celsa Puente. ¿Estamos acumulando basura? Claro. Es que nosotros limpiamos la basura, en realidad. Teníamos que trabajar para la intendencia. Dice, Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. La pobreza extrema en una virtud. Acá ya hay un desacato contra la sociedad de consumo, ¿ah? Que es lo que rige nuestros hábitos cotidianos. Mujica. Ahí está. Se dice que vivía en una tinaja, en lugar de una casa, y que de día caminaba por las calles con una lámpara encendida diciendo que buscaba hombres. Buscaba hombres quiere decir, buscaba gente honesta. Sus únicas pertenencias eran, y acá viene un poco la contradicción con lo que decía Celsa, ¿no? Un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco. Y el cuenco dice hasta que un día vio que un niño bebía agua que recogía de sus manos y se desprendió de él. No sé si se lo regaló al niño que tomaba agua con sus manos o si se dio cuenta que para qué necesitaba el cuenco si podía tomar agua de sus manos, ¿no? Es interesantísimo. El tipo se desprendió absolutamente de todo. La pobreza como una virtud, ¿no? La escuela cínica pensaba que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. El hombre llevaba en sí mismo ya los elementos para ser feliz y conquistar su autonomía. Conquistar su autonomía. Para ser feliz y conquistar tu autonomía no tenés que estar atado a cosas materiales, ¿no? Era de hecho el verdadero bien. De ahí el desprecio a las riquezas y a cualquier forma de preocupación material. El hombre con menos necesidades era el más libre y el más feliz. Si no estará bueno promover ese desacato en la sociedad, ¿no? Si estará bueno promoverlo. Claro, ojo. Celsa Puente también puede decir, bueno, ¿para qué piden más sueldo ustedes si la virtud es la pobreza, ¿no? Así que con lo que ustedes ganan alcanza y sobra. Y yo siempre repito lo mismo. ¿Cómo no? Vamos todos. Pongámonos todos en la fila. Usted también. Usted sí. también. Y usted señor, y usted también, y usted dueño de, y usted terrateniente. Sí. Y todos los que tienen papers en Panamá. Ahí está. Y todos los que tienen papers en Panamá. Si no, yo no voy. Si no, yo no voy. Eso como los dos desacatos como para entrar entonces al tema más de los docentes y la educación, ¿no? Y quizá ahí nos metemos en un terreno áspero. Atilio tiene que enseñar el desacato. La narración histórica es la narración del desacato. Sí. Está plagada. Funcionamos, vamos saltando de etapa en etapa en base a desacato. El arte funciona en base a desacatos. Hay una norma artística, viene alguien que dice no voy a escribir con rima, no voy a escribir con métrica, no voy a presentar un solo plano. Entonces el arte funciona así. Las repúblicas son todas hijas del desacato. La democracia es hija del desacato. ¿No? Pero Inés hacía alguna pregunta
que no contestamos o no Sí. queremos contestar o estamos No eludiendo. tienen por qué contestarlas. Son preguntas. A ver, Y yo, una cosa, porque Dale. en realidad este tema, de hecho quedan 10 minutos de programa o menos en realidad, y es lo que más nos costó, digamos, no entrar en cómo manejamos el desacato, porque en realidad en el arte, por lo menos en clase, te van a decir que no, pero el profesor está enseñando, entonces en realidad si el gurí hace un dibujo que en realidad es malo porque no va con la consigna, tampoco lo estamos manejando muy bien. Y si Rafa, vos sos literatura, si le mandás a hacer un poema que tiene que tener tal métrica y no sé qué, no sé cuánto, y no hace eso, está mal. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Eso es ¿Sabes que tengo una desacato. respuesta inmediata para vos? ¿Eso es desacato? ¿No es desacato? Yo esa Inmediata. parte de diferenciar ¿Cómo eso. me desacato si no conozco la norma? Nadie se puede desacatar, ir contra una norma si no la conoce. Yo le tengo que enseñar que es un soneto para explicarle vanguardia. Yo le tengo que enseñar cuál es. ¿Paramos de hablar para mientras vos grabás? Sí, recuerdo que una vez dijimos aquí que el fútbol, que es el deporte más versátil que hemos jugado y que es el más creativo que puede existir, tiene unas reglas extremadamente estrictas y que deben ser cumplidas para que sea el deporte más creativo. Me hiciste acordar un ejemplo que no lo voy a decir hasta que hable Inés. Que la veo con el libro abierto, y si me da el tiempo lo digo. no, sí, en realidad es lo que estaban, el planteo de André hoy ya no me acuerdo en qué momento, me dio el pie como para, no, fuiste vos, Rafa. ¿Por qué entonces en las sociedades actuales si fuese algo natural o naciera de una necesidad, ¿por qué no se da? Incluso en el ámbito de la educación, ¿no? ¿Por qué no se da? ¿Por qué si en realidad nosotros, esto que vos decías del arte, bueno, si yo no conozco, o en general, si no conozco una norma, no voy a desacatarla, no voy a poder desacatarla, es como algo lógico, ¿no? Yo acá tengo un libro de Sandino Núñez que se llama Breve Diccionario para Tiempos Estúpidos, y él, hablando del empoderamiento, en un momento empieza a preguntarse, bueno, ¿por qué no se dan los empoderamientos? ¿Por qué en las sociedades actuales, neoliberales o donde predomina el liberalismo, no vemos desacatos a nivel social, a nivel político, ¿no? Entonces él dice, habla del desarrollismo, del políticas del desarrollismo, políticas del desarrollismo, y dice, y lo voy a citar, el desarrollismo en su combate a la pobreza y a la marginalidad, grandes obstáculos para el desarrollo capitalista creados incesantemente por el propio desarrollo capitalista, asiste y empodera en la creación de una actitud microempresarial generalizada, o sea, todos de alguna manera tenemos o fomentamos esa actitud microempresarial, capaz de desligar la pobreza de su dependencia del Estado como proveedor de empleo y servicios, capaz de proveer a las grandes empresas de mano de obra entusiasta y pobremente sindicalizada, o sea, una mano de obra pobremente sindicalizada, y entre paréntesis dice desproletarización de la fuerza de trabajo, uno de los pilares del posneoliberalismo, y capaz de reemplazar el problema de la crítica social y política por un formato de prédica protestante y de autoayuda lleno de se puede, o de autoconfianza y de actitudes positivas. Y si antes había una verdad política en la conciencia de la alienación, hoy el poder, en tanto empoderamiento, es como cargarse de las pilas, como el grito de He-Man apuntando al cielo con su espada. Un poco larga, pero disculpen la cita, no quiero aburrir, pero me parece que ahí hay algo interesante en esto de por qué, bueno, si es una necesidad o se vuelve una necesidad para las personas en algún momento desacatarse, ¿por qué a nivel social aguantamos y bueno, y parece que no pasara nada? Porque precisamente esas políticas desarrollistas de los progresismos han puesto como paños tibios y hielo donde hay una torcedura.
Y han tapado cosas y han incorporado también, o han intentado incorporar en la educación este tema también de amortiguar cosas, ¿no? Me parece que sí, que va por ahí, que el desacato se está volviendo una cuestión casi impensada. Impensada porque no se están dando las herramientas para entender en qué mundo vivimos y para desacatarnos, para conocer las reglas. El empobrecimiento del lenguaje que vivimos no es casualidad. La defensa de los distintos niveles de lengua y respetar cada uno y la cultura de cada uno, sí, está bárbaro. Pero yo tengo que darle la posibilidad de conocer el lenguaje del poder a todos para poder empoderarse y cuestionar las cosas. Y después que manejemos el lenguaje que queramos. Nadie está pidiendo que en un estadio uno le grita al árbitro cuando cobra algo en contra nuestro: señor juez, señor que imparte justicia en este partido, usted es un deshonesto. Nadie está pidiendo eso. Le podemos pegar una buena puteada porque ahí está bien, pero hay otros ámbitos donde hay que usar otro lenguaje y leer otras cosas. O sea, parece que estamos viendo una época donde el desacato es la definición de la Real Academia Española, ¿no? Donde está siendo cargado negativamente. Y si queremos tener una sociedad cohesionada, funcionando, no hay que desacatarse. O peor, ojo, capaz que el mercado también está ofreciendo lindos productos para desacatarse, ¿no? Miremos, capaz que hay que hilar un poquito más fino, ¿no? Hay desacatos que son ensalzados como el desacato y son utilizados comercialmente, ¿no? Yo qué sé, andar en bicicleta, correr por la Rambla, yo qué sé, una forma de... y bueno, mirá qué coraje, mirá qué rebeldía. Y entonces lo usamos comercialmente y pasó a... El desacato normalizado deja de ser desacato. O pasa tu tiempo libre, ¿no? Y no vayas a laburar en bici, por ejemplo, claro. No. En tu tiempo libre, sí, así sí. Con tu familia salí a andar en bicicleta. Claro. Bueno, no lo uses como tu medio de transporte. Por ejemplo, que sería una forma de utilizar desde otro lugar o desde otra mirada eso. Igual también tenemos que pensar hacia nosotros si no estamos también educando para el no desacato, ¿no? Porque un poco lo que decía Alejo era eso, ¿no? Es decir, bueno, nosotros estamos siempre, permanentemente, tratando de orientar a la gente a la norma, ¿no? Pórtate bien, hace esto está mal, esto está bien. Estos son los puntos del examen. Estos son los puntos del examen, estudiate esto, hace aquello, pero nunca, bueno, ¿qué quisieras, no? Yo insisto en que hay que determinadas cosas, hay que dar ahí está. Para después generar el desacato. Bien. Sin el tema es cómo educamos para ese desacato. Una última, Alejo nos está marcando, una última, tengo algo que te va a servir. Algunos conocen, creo que alguna vez nombramos acá el blog Orsay, la editorial Orsay. Hay un montón de historias ahí de fútbol bastante interesantes. Hay un escritor, Hernán Casciari, que el otro día estaba viendo una historia de Messi. Una historia de Messi que se llama Messi es un perro. El título para mí es un gran desacato, porque uno piensa, es el mejor jugador de la historia, ¿cómo que es un perro? Entonces, el tipo empieza a ver imágenes una tras otra de Messi jugando y ve cómo lo faulean de todos lados, lo faulean, le pegan, y el tipo sigue de largo y no se para a protestar y a reclamar que le cobren la falta, sino que él sigue, se levanta, lo agarran de acá. No busca la ventaja que el reglamento le permite. El reglamento le permite hacer bulla y tirarse y que le cobren la falta y que echar al otro. No, él está emperrado con la pelota y el gol. Él dice que es un perro porque él le recuerda a un perro de la infancia que era bastante tonto, bastante limitado, pero que le encantaba jugar con una esponja. Y el tipo cuando veía esa esponja, lo único que veía era esa esponja. Y quería la esponja no dejaba de mirarla y el mundo exterior no existía. Y observa que Messi lo único que mira, como si fuera el perro tontín, la esponja, su pelota. Y el tipo, Messi es un perro porque para él es un gran... alguien que hace un gran desacato a las normas de la FIFA, al ventajeo. El tipo quiere jugar y jugar lindo, y eso en un mundo donde todo el mundo busca la ventaja deportiva es un desacato. Yo me voy a ir con un desacato. Sí, yo quiero hacer un homenaje. Déjame decir esto. Dale. No, es música, quiero recomendar música. Me estuvo acompañando casi todo el día un disco de Fernando Cabrera muy viejo, que se llama Río, que es del año 95. Así que al que le interese o le guste, recomiendo ese disco.
Y Alejo va a recomendar Martín Laco, seguramente. También, sí. Martín Laco, que tocó el otro día en no sé ni dónde fue. La saga Hugo Balso del Sodre. Ahí estuvo bueno, digamos. Presentó su disco, su primer disco. Yo quiero anunciar la próxima cortina de Profe Pa' Que Vino. ¿Y ya estás adelantando el tema la semana que viene? Sí. A ver. Tiene que funcionar nomás. ¿Qué es Super Mario Bros? ¿Qué es Sí, eso? claro. Va a ser la próxima cortina del programa, aviso. Bueno, vámonos. Nos fuimos. No, vámonos. Chavas. Hasta el viernes que viene. Por consultas, sugerencias, halagos o insultos, escribí a elpuente@lateja.org o la página de Facebook El Puente FM 103.3. Estás escuchando El Puente 103.3 FM, una radio con voz de barrio.